Bienvenidos, habitantes de Midgard, a la bóveda de Odín. Fate es un sistema de rol muy poco común, en realidad yo no he visto que la gente lo escuche mucho. Para los que no sepan, un juego de rol es un momento... Un juego de rol es cuando las personas se reúnen a contar historias entre ellos, pero cada persona a la vez va a interpretar un personaje. Entonces la suma de todas sus narraciones va a confabular una historia. Y esta historia es narrativa, obviamente, y como cada personaje interpreta un rol, bueno, se le conoce como juego de roles. En realidad esto empieza en la Edad Media y todo un show, pero lo podemos ver en otro momento, porque ahora lo que nos compete es el sistema Fate en específico. Para los juegos de rol existen muchos tipos de sistemas. Uno de ellos, el más conocido, es el Dungeons and Dragons, que tiene distintas ediciones y cada edición tiene unas reglas específicas muy diferentes, donde todo es principalmente a través de dados de 20 caras. Existen otros sistemas de rol, por ejemplo Numenera, que también ocupa un dado de 20, pero lo utiliza de manera diferente. Está también juegos de rol donde no se ocupan dados de 20, como por ejemplo los sistemas de dados de 6 caras. Algunos de esos sistemas son por ejemplo Mouseward, o el sistema de rol antiguo que tenía Star Wars, que también ocupaba solamente dados de 6. Así también, por ejemplo, La Cuna, que lo jugué hace poquito, también utiliza sistemas con dados de 6. En fin, hay una multiplicidad de sistemas de rol. Hubo un momento en el que muchos sistemas de rol se centraron mucho en lo que fue la narrativa. Prácticamente todo el sistema estaba basado en frases narrativas que los jugadores iban construyendo. Sin embargo, todo esto, como les dije anteriormente, se agrupa en un gran sistema con reglas establecidas que son normales para todo, conocido como Fate. Lo curioso es que muchos de los sistemas de rol están asociados a un tipo de mundo en concreto. Por ejemplo, el sistema de 20 de Numenera está específicamente ligado al universo de Numenera, que está basado en la concepción mágica, futurista, posapocalíptica. Hay otros sistemas de rol, como por ejemplo Dungeons and Dragons, que está vinculado a la fantasía épica medieval y no se salen de ese entorno. Mientras Fate ofrece, en vez de un juego de rol como tal, ofrece un sistema. Es decir, que los jugadores son los encargados de crear el universo en donde estará ambientado. Y Fate es tan abierto que te permite crear cualquier tipo de ambientación, es decir, ciencia ficción, futurista, alguna serie de televisión, saga de libros, por ejemplo Narnia, qué sé yo, muchos. Lo curioso de Fate es que se centra en la narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la narrativa cobra un sentido estadístico o digamos cuantitativo en medio de las partidas de rol y las lanzadas de dados. Fate se centra entonces en lo narrativo y por lo tanto crea una especie de unidad narrativa conocida como aspecto. El aspecto es una frase que describe algo que sucede o algo que caracteriza a un personaje. De hecho, los personajes se construyen a partir de los aspectos. Fate ocupa también sus propios dados, que son diferentes a los dados comunes. Son un dado de 6 caras, pero que en vez de tener números tienen los símbolos de más, menos, nada, es decir, un 0. Y se lanzan de a 4. Estos 4 dados van a dar una suma. Y, por ejemplo, si te sale más, más, más y más, eso en total sería un 4. Si te sale, por ejemplo, más, menos, menos, más, eso sería igual a 0, porque todos los negativos se restan con los positivos. En cambio, los ceros vienen a representar los neutros, así que si te sale un más, más, menos 0, esto es un total de un 1. Otra cosa interesante del sistema Fate es que estas tiradas de dados son generalmente enfrentadas hacia otro personaje, a diferencia de lo que pasa en muchos otros sistemas de rol donde siempre la dificultad es algo fijo, digamos, la armadura que tiene tal personaje representa tal número, entonces yo para atacarlo tengo que superar ese número de armadura con mi dado.
En este caso no, las respuestas a las acciones de los personajes son de forma activa, así que eso involucra mucho a los personajes, a los jugadores mejor dicho, para que estén siempre atentos a lo que se está haciendo y que de alguna forma siempre tengan la incidencia sobre la narración. Y los personajes son quienes van modificando esa historia a medida que va avanzando. De hecho, muchos de los conflictos que van a enfrentarse los jugadores de Fate son a partir de las complicaciones de cada personaje, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los personajes están hechos. Los personajes en Fate se construyen a partir de una frase narrativa. La principal frase se va a llamar concepto principal. Y además cada personaje va a tener una complicación ligada a ese concepto principal. Estos dos aspectos, que son el concepto principal y la complicación, van a dar como resultado un personaje interesante. El concepto principal es definido según el libro de Fate como una frase que resume de qué va tu personaje, quién es y qué hace. Es un aspecto, uno de los primeros y el más importante. Es decir, el concepto principal tiene que responder a la pregunta ¿quién eres? Si alguien va por la calle y te ve y te pregunta ¿quién eres tú? Tu respuesta sería tu concepto principal. ¿Qué es lo que te define? Tu identidad, tu yo interno. Para construir un concepto principal que sea bueno, lo ideal es que uno piense en una identidad completa, es decir, que no te centres en un solo espectro de tu personaje. Es decir, si tu personaje es un ladrón, que tu concepto principal no sea simplemente el ladrón. No, porque eso no define una persona. La idea de Fate es que los personajes sean profundos, interesantes, con matices. Lo que se quiere es que los personajes tengan esa profundidad. ¿Cómo se logra? A través de un concepto principal que sea multidimensional. Es decir, que se centre en varias naturalezas del personaje. Por ejemplo, si tu personaje es un ladrón, está bien, pero también tendrías que responder de dónde viene. Si es ladrón por oficio, roba para comer, por placer. ¿Es malo de adentro o tiene una bondad que tiene un conflicto ahí? A todo eso tiene que responder tu concepto principal. ¿Por qué? Porque durante el juego el concepto principal es tu personaje. Entonces, si tú no incluyes algo en tu concepto principal, este algo queda fuera completamente del juego. No puedes decir tú que existe porque no lo escribiste ahí. Es importante que quede tangible quién es tu personaje. Algunos tips que da el libro de Fate, no sé por qué apunto para acá. Incluir en tu concepto principal tu trabajo. Como ya les dije, en este caso sería el ejemplo del ladrón, ¿no es cierto? Sin embargo, que se dedique a algo más. Por ejemplo, si es un detective, que sea un detective específico, por ejemplo, detective de homicidios. O si es un paladín o un caballero, puede ser el caballero de la mesa redonda. Es importante también que tengan cierta descriptividad, ¿no es cierto? Que sean denotativos. No sea simplemente el ladrón, sino el matón o algo así, sino que el matón de medio pelo, el matón a sueldo, no sé, algo que describa un poco más ese oficio. Es por eso también que el libro menciona que se le puede agregar un adjetivo o descripción, que puede ser, por ejemplo, si eres un detective de homicidio, agregarle un epíteto, sería, por ejemplo, detective de homicidios rebelde. Eso ya denota una cualidad de tu personaje. Añadir estas cualidades sirve mucho porque da ya un indicio de la personalidad de tu personaje. También el libro menciona que se pueden mezclar los trabajos o los roles que pueda tener tu personaje. Por ejemplo, si eres un detective, que seas un mago detective, algo igual que tenga relación con la ambientación en donde están. Si están en una ambientación futurista donde no existe la magia, difícilmente vas a ser un mago. Algunos ejemplos que da esta cosa son el mago detective privado, ya ahí tiene bastante connotaciones. El caballero bardo de la mesa redonda, ahí mezcla el oficio de bardo y caballero. El contable mata monstruos. Y así, hay muchos otros ejemplos. También otro concepto que yo sugiero mucho, me gusta que la gente ocupe este consejo, es la vinculación a un grupo. Porque eso te da ya un estacato, un lugar en donde situarte. Por ejemplo, ser la oveja negra de la familia Thompson. Eso ya es una descripción completa, o sea,
la familia Thompson puede dedicarse a muchas cosas, pero ya te indica a ti que tú perteneces a esa familia, de seguro te dedicaste un poco a lo que se dedica a esa familia, pero que definitivamente vas en contra de la corriente. Es decir, ya te da una historia detrás, simplemente con una frase. Eso es lo interesante de este consejo. Ejemplo de recién, Matón de Medio Pelo de los Corleone, que ya es un grupo, digamos, imagínate que se dedica al matonaje y a los mercenarios y esas cosas. El chivo expiatorio de la triada de la cicatriz en Riverton. Este último concepto principal es muy interesante porque mezcla una historia detrás, chivo expiatorio, es decir, que te utilizan para saldar las deudas de una triada de la cicatriz, que es como una organización criminal, y además añade una ciudad, Riverton. Entonces te sitúa completamente en una existencia. Eso es lo interesante, que el concepto principal incluye la existencia y la identidad de tu personaje. Si el concepto principal respondía a la pregunta ¿quién eres?, la complicación tiene que ver con qué es lo que hace difícil la vida a tu personaje. Y tiene que estar ligado al concepto principal. Juntos conforman los dos aspectos que guían a tu personaje. Son tu personaje. Esto es casi tan importante como escoger la clase y la raza en Dungeons & Dragons, para los que hayan jugado Dungeons & Dragons. Según el libro, existen dos tipos de complicaciones. La complicación como lucha interna sobre el lado oscuro de tu personaje, una moral ambivalente dentro de ti o un conflicto interno. Esto denota un defecto personal y por lo tanto es muy interesante, porque ninguna persona está completamente autorrealizada de la nada. Entonces la idea es que tu personaje inicie en este punto, con una complicación interna. La lucha interna también puede referirse a impulsos que tenga tu personaje y que sean difíciles de controlar. Esta complicación es muy interesante porque imagínate que tu personaje está tratando de estar en una cena elegante de la aristocracia y bueno, tiene los modales de un cerdo. Entonces tu personaje va a tener que controlarse para no liar toda la situación y que no te echen de la cena. Otro ejemplo que pone el libro, tener la falta de control en algo, o la debilidad por las mujeres bonitas, muy típico a los Brook de Pokémon. El otro tipo de complicación es la relación problemática. ¿Qué significa esto? Que tu personaje tiene alguna deuda importante que pagar. Por ejemplo, tenemos una partida de One Piece donde tenemos un personaje que le debe mucho al gobierno mundial. Entonces este personaje se hace pirata por culpa de eso, para poder pagar esa deuda o escapar de frentón. Así que la complicación también puede funcionar como un motor de tu personaje. Otro tipo de relación problemática puede ser, por ejemplo, con tu propia familia. Tener una responsabilidad a cargo. Por ejemplo, tener que siempre cuidar de tu hermano chico, algún familiar enfermo. Entonces tu personaje siempre va a estar muy a lo Peter Parker, entre el deber y el cuidar a tu familia. Esa complicación genera mucho trasfondo también al personaje. Las relaciones problemáticas también se pueden manifestar como un enemigo poderoso. Por ejemplo, tener un archienemigo que siempre aparece en el momento menos adecuado a tratar de pillarte. Por ejemplo, si tú eres un ladrón que anda por las calles de frontera intentando robar verduras a los pobres NPCs, puede pasar que tu archienemigo, tu complicación, sea que el oficial a cargo siempre te está buscando. En mi opinión personal, creo que este es el punto más fuerte que tiene Fate, porque la complicación es lo que genera profundidad del personaje, lo hace interesante, ya que si una persona no tiene ningún problema, usualmente a nosotros nos genera cierto rechazo, como que no nos interesa. Realmente, todas las grandes obras parten a partir. Todas las grandes obras inician en un problema. De hecho, la estructura básica de la narración en la literatura representa siempre un inicio, un conflicto, un desarrollo de ese conflicto, una conclusión de ese conflicto y un término. Es decir, la complicación es fundamental porque sin complicación ni siquiera existiría la historia misma. El personaje queda completo cuando luego de la complicación y el concepto principal creas tres aspectos más que definen a tu personaje. El libro de Fate básico propone tres frases que son intercambiadas entre los jugadores. Cada jugador hace una historia con el personaje que tiene al lado
o al frente, y se intercambian historias para de ahí ir sacando los aspectos. Existen otras formas aparte de las 3 frases que propone Fate. Algunas de ellas son, por ejemplo, dedicar un aspecto a tu raza, otro aspecto a tu clase y otro aspecto a otra cosa. Otra forma es que los aspectos definan aún más a tu personaje, por ejemplo, características, objetos que tengan, una historia relevante, un amigo, y todas esas cosas sirven mucho porque ayudan a completar a tu personaje. Es importante, sí, que estas frases sean breves, pero sean claras al mismo tiempo. Los siguientes pasos para poder terminar el personaje son las habilidades y también la proeza, pero esas cosas las vamos a ver en próximo episodio.